Respuesta de Fe, con Manuel Montoya en Radio Solidaria. Acabamos de escuchar esa promo que nos habla de ese programa que nuestra querida Mayra Nazario nos hace a diario de 3 a 4 de la tarde, hora española, desde Miami, desde Estados Unidos, desde la Florida. Pues nos vamos a ir a un sitio más cerquita, pero que tampoco desmerece, concretamente aquí en España, hasta Ciudad Real, donde de nuevo está Manuel Montoya, una entrega más, un viernes más en Respuesta de Fe. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias a ti también por este tiempo que me permites estar. Y bueno, aunque Ciudad Real me encanta, es un lugar muy bueno para vivir, pero hombre, compararlo con la Florida. Bueno, todo tiene su aquel, ¿no? Siempre se dicen, ¿no? Fortalezas y debilidades, se dice en el mundo de la empresa. Allí no tenéis huracanes, ¿eh? En Ciudad Real. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, sí. Allí el viento es amigo, ya recordamos esos molinos que Cervantes retrataba en esa magnífica obra de Don Quijote de la Mancha. Bueno, te hemos echado de menos. La semana pasada no pudiste estar con nosotros. Eso lo que nos ha hecho ha sido pues crear más expectación, tanto en mí como en los oyentes. Y hoy tenemos una entrega de carácter, porque nos vas a hablar del carácter que nace del dolor. Es un tema crudo, pero es un tema que también nos genera expectativas. Claro que sí, porque al final todo lo que ocurre en nuestras vidas produce un carácter, ya sea para bien o sea para mal, pero todo lo que ocurre en nuestras vidas, y más cuando hablamos de situaciones profundas en nuestra vida, eso influye muchísimo en nuestro carácter, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y como en mi caso, y vamos a ver ahora, pues produjo profundos cambios en mi vida. Cualquier oyente que le esté sonando esto de nuevas, Manuel Montoya hace aproximadamente un par de añitos o por ahí, pues vivió una situación de crisis profunda. Se sentó delante de un médico y le puso delante un diagnóstico de cáncer con una esperanza de vida no superior a los 3 meses. Lógicamente hablamos años después, gracias a Dios, a su fe y al obrar de Cristo en su vida, pues lógicamente eso no se confirmó. Escribió un libro que se llama Dios y el cáncer, que lo puede conseguir usted con mucha facilidad en librerialosolivos.com. Y a raíz de ahí, y de una entrevista que tuvimos, nace esta serie de programas que se llama Respuesta de Fe. Y hoy, cuando hablamos de dolor, estamos hablando de esa experiencia en concreto. Manuel, a través de ese diagnóstico, a través de todo lo que vino después, hoy hablamos del carácter que nace del dolor. ¿Cómo crees que te formó a ti esa experiencia? Pues mira, yo fundamentalmente lo que produjo en mí esta experiencia fueron 2 cosas que creo que son muy, muy importantes para todas las personas. Una fue poderme ver a mí mismo tal y como realmente soy y estaba actuando. Te cuento, Antonio, y cuento a nuestros amigos oyentes, que yo llevaba, cuando este diagnóstico surgió, llevaba aproximadamente unos 14 años de ministerio como pastor. Había estado como pastor en una congregación, además, obra pionera, y posteriormente, cuando terminé mi labor pastoral, pues continué con esa labor en otra iglesia, ya no como pastor principal, pero sí allí pues ministrando en la palabra, en la enseñanza, en la consejería, en fin, desarrollando pues esa labor pastoral, con ese corazón pastoral que el Señor había puesto. Pero cuando llegó este momento, yo me di cuenta de algo. Claro, yo empecé a buscar a Dios de una forma como nunca en mi vida había buscado a Dios. Cuando me dijeron, tienes 3 meses de vida, comencé a buscar a Dios como nunca antes en mi vida. Y a raíz de esa búsqueda de Dios, empecé a ver y pude ver cómo había sido mi carácter y mi vida en esos tiempos pasados. Para mí Dios era lo primero, para mí Dios era fundamental, pero en mi forma de vivir, en mi casa, en mi comportamiento con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, con la gente de alrededor, me di cuenta de que aunque yo pensaba que lo estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo bien.
fue un punto de inflexión para mí, porque me di cuenta de que en ese momento que estaba buscando a Dios con todo mi corazón, me di cuenta de que anteriormente pensaba que lo estaba buscando con todo mi corazón también, pero no era así, ni muchísimo menos. Entonces llegué, como digo, a un punto de inflexión, llegué a poder ver, a darme cuenta de que realmente mi forma de vivir anteriormente en el Señor y en el ministerio no estaba siendo aquella forma de vivir que Dios quería que yo tuviese. Y esto produjo un cambio en mi vida al grado de que, bueno, como me di cuenta de esa situación, pude corregirla. Y entrar en una crisis de este tipo, puedes responder de dos formas a eso. O te vuelves más a Dios o te vuelves contra Dios. En mi caso, y gracias a Dios, lo que hice fue volverme más a Dios. Fui capaz de ver mis fallos, fui capaz de ver que no estaba haciendo lo que Dios de verdad me pedía, no en cuanto a las cosas que hacía, no en cuanto al desarrollo del ministerio, no en cuanto a hablar con la gente, sino en cuanto a mi trato con Dios, en cuanto a mi comunión con Dios. No estaba viviendo como Dios quería que viviese. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos ver. Es muy importante eh, que lleguemos a un punto en el que seamos capaces de ver qué está pasando con nuestra vida, cómo estamos, porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien, que estamos eh, llevando una buena relación con Dios, pero realmente a lo mejor esa relación que creemos que es tan buena, para Dios está dejando mucho que desear. En mi caso, este fue un punto de inflexión muy importante. Has usado, no las he contado, pero muchas veces el verbo ver. Me lleva a Job 42:5, ¿no? Una situación como esta nos lleva a entender ese versículo que dices: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ante un choque como este, ante una situación como esta, donde las manifestaciones del Señor, como tú bien dices, te hace o lanzarte a tumba abierta hacia Él, o todo lo contrario, ¿no? Irte hacia el otro lado. ¿Qué rasgos concretamente son los que cambiaron en ti para cambiar ese conocimiento de oídas por poder utilizar ese verbo ver? Pues mira, yo creo que inconscientemente he repetido mucho la palabra ver porque fue algo que realmente vi, fue algo que realmente llegué a ver y que antes no había visto. Entonces, bueno, yo creo que fundamentalmente lo que ocurrió es que pude, de una forma clara, pude ver lo que Dios quería de mí, pude entender lo que Dios quería de mí. Fíjate, muchas veces pensamos que lo que Dios quiere de uno es que seamos muy influyentes, que seamos muy impactantes, que seamos muy elocuentes, que tengamos mucho impacto a nivel global, lo máximo posible. Hablamos de las naciones, de ir a las naciones. Pero lo que Dios quiere de nosotros de verdad, y es lo que yo pude ver y lo que yo pude entender y lo que cambió mi vida, fue que Él nos quiere para Él, que Él quiere una comunión, una intimidad con Él, que Él quiere que le busquemos de todo corazón. Porque de ahí es que de ahí nace todo lo demás. O sea, si tú me pides a mí, Antonio, 50 euros, no te los puedo dar si no los tengo. Y si nosotros queremos impactar, si nosotros queremos tener impacto, queremos ser elocuentes, tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que tener una comunión íntima, personal, profunda con Él. Porque si no tenemos esa intimidad profunda con Él, que sea Él el que nos está enseñando, que sea Él nuestro maestro, que sea Él el que nos está hablando, el que nos está tratando, no podemos dar nada. La Biblia lo dice, ¿no? Fuera de mí nada, nada podéis hacer. Y esto fue algo que yo no podía ver anteriormente a esa profundidad. O sea, sí entendía la teología, pero no entendía la práctica. No tenía la práctica. Y esto, créeme, yo no lo digo con mucha vergüenza, ¿eh? Porque después de 12 o 14 años de ministerio pastoral, llegar a reconocer esto, pues a mí me llenaba y me sigue llenando de vergüenza decir esto,
pero es que es la realidad y fue lo que cambió mi vida radicalmente. Lo que va a revolucionar nuestras vidas es tener una comunión profunda e íntima con Dios. No hay otra cosa. Por mucho que sepas de Biblia, por mucho griego que conozcas, por mucho arameo que conozcas, por mucho que prediques en las redes o en iglesias, si no hay una comunión profunda con Dios, no vas a tener impacto nunca. Porque el impacto no se basa en dar de mí, se basa en dar de Dios. Dar de Dios. Y para dar de Dios, yo tengo que tener comunión con Dios. Y es de lo que se trata. Lo que el Señor quiere de nosotros es una profunda comunión con nosotros. Él nos mira como la esposa y la esposa tiene que tener intimidad con el esposo. Entonces esto fue realmente lo que retó y revolucionó mi vida cuando me di cuenta de ello. Estamos manteniendo una charla entre amigos, como es el título de este programa, Amigos, precisamente, en Radio Solidaria. Pero me gustaría que tú, el oyente que nos estás escuchando, también participases de una forma activa. En este caso es radio, a través de la escucha, pero que te sientas identificado. Estamos hablando con Manuel Montoya, después de esa crisis vital, ¿no?, de enfrentarse a un diagnóstico de cáncer, con no más de 3 meses de esperanza de vida. Pero yo imagino que tú, que nos estás escuchando, es posible que ahora mismo estés enfrentando también una crisis importante. Hoy estamos hablando del carácter que nace del dolor. He estado mirando sinónimos de esa palabra tan cruda, dolor, y veo que en los sinónimos hay muchas facetas. Seguramente estés ahora mismo en una fase de sufrimiento, de padecimiento, de malestar, de molestia, de daño. Hay más sinónimos como pena, angustia, aflicción, pesar, tristeza, congoja. Manuel, concretamente tú, y para que pongamos el testimonio encima de la mesa, para que cualquier oyente que nos oiga se identifique, tenga testimonio, tenga ejemplo, ¿qué aprendiste de cada una de esas facetas de la palabra dolor cuando la tuviste delante de ti? Pues mira, aprendí, aunque parezca raro y suene raro, aprendí que el dolor es necesario. Es decir, es necesario que pasemos en determinados momentos de nuestra vida por situaciones de dolor y de sufrimiento, porque en el dolor pasan algunas cosas. La primera, Dios se glorifica. Dios se va a glorificar siempre en el dolor de una persona. Si le buscas, claro, si no le buscas, obviamente el Señor no te va a forzar. Dios no va a violar nunca tu libre albedrío, ¿verdad? Pero si tú buscas al Señor, el Señor se va a glorificar. Por lo tanto, esos tiempos de dolor son tiempos necesarios para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y tenemos la Biblia que está llena de ejemplos de personas que pasaron por situaciones críticas, que pasaron por dolor y en las que Dios se glorificó cuando lo buscaron. Y lo segundo que diría también, yo creo que muy importante, yo creo que estas dos cosas hay más, pero creo que estas dos son las más importantes. El dolor, al final, no es un enemigo, es un amigo porque te lleva a Dios. Es un amigo porque por medio del dolor, a los que hemos creído y a los que habrán de creer, es un medio que te lleva a Dios, es un medio en el que recurres a Dios. Yo no conozco a ninguna persona, incluso conozco ateos y agnósticos, que cuando han estado ante una situación de dolor, su clamor ha sido: ay Dios mío, ¿cómo salgo de esta? O ay Dios mío, como no me ayudes, algo va a pasar. Entonces, el dolor, cuando es un dolor, entendamos, ¿no? No hablo de una vida continua de dolor, porque eso es un sufrimiento, ¿no? Pero cuando llegan etapas como la que me pasó a mí, puede ser un buen amigo, puede ser un buen aliado, porque al final lo que va a hacer es que te va a hacer de que te vuelvas a Dios si realmente lo buscas y si realmente entiendes que allí está la solución. Claro, en mi caso, Antonio, es que no había ninguna otra solución. Es decir, es que los médicos no podían hacer nada, la investigación no podía hacer nada. No sé si más adelante hablaremos de esto, pero me llegaron incluso a enviar a Madrid el 12 de octubre para participar de algunos ensayos clínicos. Y cuando llegué allí a los ensayos clínicos, con lo más novedoso de la medicina oncológica que hay en el mundo, porque el 12 de octubre está a nivel
de todos los protocolos mundiales en cuanto a estudios se refiere. Allí me dijeron, mira, aquí lo único que vamos a hacer es, con la misma medicación que te están poniendo en Ciudad Real, probar otras combinaciones para ver si de esa forma respondes. Es decir, no había nada que hacer. Es que el hombre no podía hacer absolutamente nada. Yo tuve que volverme a Dios. Y en mi caso el dolor fue un amigo que me ayudó a volverme aún más a Dios. Con esto quiero decir, y no sé a quién le estaré hablando, que no temamos al dolor. El dolor no es algo a lo que debamos temer. El dolor es algo que debemos llevar a los pies de Cristo. Y cuando cogemos ese dolor y lo llevamos a los pies de Cristo, se convierte en un aliado o en un amigo, como digo, porque nos está llevando al único que puede aliviar ese dolor y que puede dar cambio a esa situación. Al igual que antes usaste el verbo ver, ahora me has utilizado en un par de ocasiones la palabra amigo. Volviendo a la hora de envolver al oyente, sí, a ti que nos estás escuchando, hacerte participar en esto. Seguramente, si tú no estás atravesando una situación de crisis vital como la que estamos narrando, pero seguramente no tiene por qué ser enfermedad, puede ser por cualquier otra situación, incluso económica. Conocerás a alguien de tu entorno que esté atravesando una fase de dolor. A través de esa palabra amigo que tú acabas de pronunciar 2 veces, Manuel, yo también te voy a pedir que te extraigas de tu situación. Con tu testimonio, con lo que ya conoces, si tienes a alguien a tu alrededor que está ahora mismo en esa fase de dolor intensa, ¿cómo acompañar? ¿Qué consejo podamos dar a nuestro oyente que tiene a alguien querido en su trabajo, en su familia, en su entorno, para acompañar a una persona que esté en una crisis vital ahora mismo capitalizada por el dolor? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos ayudar? Pues mira, yo precisamente ahora mismo me encuentro en esa tesitura. Hay gente a mi alrededor que por mi testimonio me buscan. Es decir, no es que yo me ofrezca, pero la gente que conoce mi testimonio cuando está en una situación de dolor me busca. Y me buscan pues para que les aconseje, les diga. Y yo creo que hay 2 cosas fundamentales que podemos hacer para acompañar a alguien cuando está pasando por un periodo de dolor intenso. Primero, habla lo justo. No se trata de hablar por hablar. Se trata de hablar cuando tengas algo que decir al respecto de lo que esa persona está viviendo. Habla lo justo. Y habla cuando la persona te pida que hables. Porque muchas veces cuando estás en un proceso de dolor, más que hablar, lo que necesitas es estar ahí. Simplemente estar ahí. Así que no hables mucho, habla lo justo. Y en segundo lugar, ora mucho. Ora mucho por esa persona. Lleva ese dolor. A lo mejor, y lo digo también por experiencia, yo tuve unas semanas al principio de este diagnóstico que no podía ni orar. Era tal la tristeza que me embargaba que no podía ni orar. Entonces, cuando las personas están pasando por una situación así, aunque sean creyentes, aunque sean pastores, aunque sean lo que sea, a lo mejor está en una situación de tanto dolor que no puede ni orar. Así que los 2 consejos son: habla poco, solamente cuando te corresponda y te lo pidan, y en segundo lugar, ora mucho por esa persona. Lleva a esa persona a la presencia de Dios en oración y en clamor. Creo que son los 2 mejores consejos que puedo dar para acompañar a alguien. Perfecto. Manuel Montoya, de nuevo agradecido a este ratito, a este tiempo que has tenido con nosotros. Tenía un par de preguntas más, pero sabes que el tiempo en radio es el que es, y al hacer esto en riguroso directo, pues la verdad nos tenemos que atener a lo que marca el reloj. Vamos a invitar a los oyentes, que es muy fácil, porque esta es la entrega 22. Tuvimos un programa de presentación, o sea, con 23 capítulos ya de esta serie, Dios, el cáncer, respuesta de fe. Tecleando eso en Google, Dios y el cáncer, respuesta de fe, puede elegir la plataforma de podcast que prefiera usted para poder escuchar este y otros capítulos anteriores, siempre con Manuel Montoya y con su testimonio. Y recordarles ese libro, Dios y el cáncer, que puede comprar en librerialosolivos.com. Pues Manuel Montoya, de nuevo, vamos a hacer llegar hasta ti el mejor de nuestros deseos, que es esa bendición de Cristo nuestro Señor, y te vamos a emplazar a que podamos continuar con esta aventura de respuesta de fe en una entrega más el viernes de la semana que viene, Dios mediante. Pues si Dios quiere, ahí estamos. Yo me siento privilegiado de poder estar con vosotros en este tiempo de radio. Es un honor, de verdad, y un privilegio, una bendición. Y ahí estaremos, si Dios quiere, el próximo viernes, si nada lo impide,
Y nada, muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes y que tengáis un maravilloso fin de semana. Dios te bendiga, Manuel. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nos encontramos en la ciudad de Caracas y este es el primer dormitorio que desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz, junto con Remar SOS, se va a abrir para las personas damnificadas de los terremotos ocurridos los días anteriores. Aquí se darán cabida alrededor de 200 personas y tendrán cubierta todas sus necesidades, tanto en comida, aquí se preparará un comedor. Confiamos en que entre mañana y pasado mañana esté ya terminado. Y todo este espacio será acondicionado para dormitorio de 200 personas. También decir que gracias al esfuerzo de los voluntarios, hoy hemos podido fabricar ya los primeros 1000 panes que se repartirán diariamente desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz. Esperamos que se puedan multiplicar en los próximos días por miles. Entra desde cualquier rincón del mundo en remar.org, busca la sección de donativos y súmate hoy a ayudar a Venezuela. Más información en info@remar.org. Escúchanos en radiosolidaria.com.